yo sí quisiera plantear que si percibiera en el Consejo General del INE una actitud así, pero súper firme en el cumplimiento de la ley, yo diría, pues si ya sabemos cómo son, pues hay que saber que no va a haber ningún margen de flexibilidad. Pero se acomodan algunos consejeros y consejeras. Por ejemplo, no me cansaré de decir que no respetan la Constitución en cuanto a salarios, ganan más que el presidente de la República. Bueno, ¿perdón? ¿Miento? ¿Que ganen más? Bueno, me podría preguntar en todo caso en vez de interrumpir, pero yo sé que ganan más que el presidente de la República. Creo que quiere hacer una moción. Entonces hay que me regresen mis segunditos. Ganan más algunos consejeros y consejeras que el presidente de la República. Se ampararon, es público, hicieron procesos, una serie de cosas. El presidente del Consejo del INE, acaba de declarar que el proceso electoral no va, que hay demasiada violencia, que 20 candidatos fueron asesinados. Miente, no ha habido ni uno. Y frente a la descalificación constante del INE no hay esa preocupación, no hay ese estricto apego a la ley y a la responsabilidad que se tiene. Y en otros casos pues, es muy laxo, en estos y en otros muy estricto. Quiero terminar insistiendo que yo fui sensible al comentario de un consejero. A mí parece que hay una regla no escrita que se me puede interrumpir, se me puede injuriar, se me puede reconvenir, se me puede llamar la atención. Pues desde que se murió mi abuelita a mí nadie me regaña, la verdad. Lo intentan, pero yo no me dejaba de mi abuelita, menos me voy a dejar de un consejero, de una consejera. Entonces, si quieren respeto, vámonos respetando, porque no miento. A los recibos de pago me atengo. Muchas gracias por su intervención, diputado. Ha solicitado el uso de la palabra el consejero Uki Vespadas. Adelante, consejero. Me voy a referir al punto en debate, pero ciertamente haré un circunloquio pasando por los espacios a los que se ha referido el diputado Fernández, al cual sí le pido una disculpa por mi exabrupto y haber interrumpido fuera de todo orden la sesión. No debió ser, debí contener mi exabrupto y probablemente tampoco debería yo abordar este asunto, pero el debate se ha ido por ese camino, así que iré por ese camino. Cuando había una izquierda laborista en este país, teníamos perfectamente claro que una cosa era el sueldo y otra cosa era el salario. El sueldo es, efectivamente, una parte periódica que se cobra por un trabajador, pero el salario incluye otra serie de prestaciones. En el caso de los consejeros electorales, nuestro sueldo y nuestro salario son una y la misma cosa por mandato constitucional. Antes de ser yo consejero, aparte de mi salario como empleado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, durante casi 30 años cobré regalías por libros de texto de bachillerato que escribí y que se vendían en el libre mercado. Para ocupar este cargo renuncié a la continuidad de esta tarea, es decir, yo no puedo sacar un libro y cobrar millones de pesos de regalías por él. De mi salario sale, casi como decía el poeta, el departamento que habito y el traje que me cubre. A mí no me pagan, el INE no me paga mi ropa, no me paga la ropa de mi hijo dependiente, no me paga la renta de mi departamento, no me paga otra infinidad de cosas que si las tuviera yo como prestaciones serían parte de mi salario. En el caso del presidente de la República, además de su salario, recibe una infinidad de prestaciones que es correcto que reciba porque el jefe del Estado requiere una serie de condiciones
para realizar adecuadamente sus tareas. Pero en términos laborales, más allá de una mañosa trampa jurídica en donde esas prestaciones no se contarán como prestaciones para él, pero sí para cualquier otro empleado público, esas prestaciones sumadas generan un valor de salario muy superior al del salario de los consejeros electorales, que por cierto no es ni con mucho el que se ha voceado de 400,000 pesos mensuales o de 350,000 pesos mensuales. Yo no recibo ni la mitad de eso mensualmente. Es fecha, la verdad, que toda la ciudadanía en México no conoce cuál es el salario del presidente. No conocemos cuáles son las remuneraciones totales que tiene el presidente. Lo ha dicho así la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha pedido que se pueda especificar en qué consiste y cómo se desagrega el salario del presidente. Adicionalmente, en lo particular, yo llegué a esta herradura cuando el sueldo, también hago esta diferenciación que ha hecho el consejero Uquib, del presidente de la República era distinto. Y por lo tanto también hay algo que se llama derechos laborales adquiridos. Más allá de eso, yo en su momento, como consejera electoral, renuncié a todas las prestaciones a las cuales podía tener derecho, también entendiendo el contexto social del país. Sin embargo, pedí que esas prestaciones después sí se me entregaran, ya un año después, porque vi un contexto en donde se quería utilizar la remuneración del funcionariado del Instituto Nacional Electoral para tratar de amedrentar y para tratar de mermar su autonomía e independencia. Y creo que ante esa situación, lo que nos toca hacer, como lo hemos hecho en este instituto, es defender los derechos de todo el funcionariado que labora en el mismo y la alta especialización que se requiere para hacer el trabajo de organización electoral y muchos otros más que ahora también tenemos cada vez más atribuciones y más competencias en el Instituto Nacional Electoral. Adicionalmente, y también para dar más información pública al respecto, pues yo mandé un oficio, bueno, desde que llegué yo no recibí ningún bono por apoyo del proceso electoral. Las consejerías llegamos a esa conclusión de que nosotros no lo recibiríamos si el funcionariado del instituto, que tiene derecho a ello también y que además de todo no recibe un pago de horas extras por estar trabajando días y horas inhábiles también incluso en el marco del proceso electoral, pero nosotros renunciamos a ese bono, no lo recibimos. Este año se nos hizo un depósito, lo cual nos sorprendió mucho y yo ya mandé un oficio para que no se me deposite al menos la segunda parte de ese bono, también considerando las situaciones incluso también del propio país en cuanto a economía. Pero bueno, estos son un poco del parámetro que quería dar, de algunas contextualizaciones, porque me parece importante porque se sacó el tema a colación y no hubo ningún llamado para que se centrara en el tema que sí nos ocupa en este punto del orden del día. Gracias, presidente. La Corte ha solicitado al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, conocer cuál es la remuneración, porque eso dice la Constitución. Remuneración, que incluye dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, y es lo que no se conoce respecto del presidente de la República, que como dijo el consejero Espadas, está en todo el derecho, es el presidente de la República de tener todo esto como remuneración, nadie está cuestionando eso, sino que no estamos en términos reales comparando lo mismo. Así que me parece que ante este desconocimiento no se puede afirmar que los consejeros electorales ganen más que el presidente de la República. Porque sí viene a colación el ejemplo que yo uso del salario, que sí ganan más que el presidente. Es más, hay un acuerdo donde se dieron un bono adicional para este año por carga de trabajo, que no se sabe, hay unos medios que dicen que 525,000, otros 325,000, porque el acuerdo no dice el monto. La consejera presidente no alegó todo lo que aquí han dicho, se redujo el salario, punto. Y
el sueldo del presidente con todo es de 2.602.000 al año, son 216.000 mensuales y aquí ganan 262.000, ganan más que el presidente. Dicen que no saben, está publicada la remuneración total del presidente, escandaloso, ayuda para despensa, 1.355, ¿cómo se atreve si tiene ahí en Palacio Nacional cocina? 35 pesos de seguro colectivo retiro. Prima quincenal, 235 pesos. Pues sí, fuerte. Entonces, la verdad es que, como yo lo dije, se aplica la ley del embudo, lo ancho para un lado y lo angosto para el otro. Vamos a ver cuánto costaría una renta en el Zócalo de la Ciudad de México, en Palacio Nacional, cuánto costaría en la periferia. Vamos a ponerle unas cuadras. El señor que dice que nadie que le choca que lo interrumpan, porque él es una persona muy respetuosa, interrumpe burlándose, porque pues esa es su forma también, de cuando no tiene la razón, entiendo que cae en desesperación y es su forma de actuar. Y eso lo entiendo, lo he hecho siempre en todos lados. Pero regresando al punto, ¿cuánto costaría una renta? Y aparte que haga público cómo vive allá adentro. ¿Qué parte, cuántos metros cuadrados ocupa del Palacio Nacional para vivir? ¿Cuánto cuesta que viva ahí? A eso lo exhorto también, a que juntos hagamos una petición a transparencia en donde le pidamos cuál es el costo que tendría en la periferia, en las proximidades, pagar una renta, servicios, despensa, servicio de limpieza, y le aseguro que eso sería una cantidad tremenda. No sean hipócritas, eso es ser hipócrita. Aclararle al representante de Acción Nacional y desde luego también al representante del Partido Revolucionario Institucional que no tienen la calidad moral para cuestionar al presidente más demócrata de los últimos tiempos, como lo ha sido el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recordarle al representante de Acción Nacional, porque veo que tiene memoria de teflón. ¿Sabe usted, señor representante de Acción Nacional, cuántas mansiones tiene la residencia oficial de Los Pinos? Tiene 12 mansiones. A eso renunció el presidente de la República, a vivir en la opulencia. Usted ha de extrañar los excesos, y se lo recuerdo, de la pareja presidencial monárquica de Fox y de Martita Sagún, que adquirieron casi 90 toallas por $450 cada una. Es decir, cada costo de cada toalla en casi 10,000 pesos. No tienen autoridad moral. ¿Sí recuerda ese Toallagate, señor representante? Y ya ni digo de las cortinas a control remoto con un costo de $17,000 cada uno. Por supuesto que el presidente decidió renunciar a vivir en esa opulencia. Y bueno, pues el mantenimiento de la residencia del hoy presidente de la República, que decidió vivir en Palacio Nacional, pues el mantenimiento es el que siempre ha tenido Palacio Nacional, viva o no viva el presidente de la República ahí. Y ya del genocida de Felipe Calderón, mejor ni hablamos. Por cierto, hoy se cumplen 218 años del nacimiento del más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, que era muy austero y vivía en Palacio Nacional también.
El lujo se dio primero en el castillo de Chapultepec y después en las 12 mansiones de la Residencia Oficial de Los Pinos. Los 12 años del gobierno usurpador de Calderón y de Peña costó 30,000 millones de pesos los gastos estos del usurpador y del presidente. 4 millones de pesos en alcohol durante la usurpación de Calderón. Solo digo, sabemos que tiene ahí una dependencia, pero ¿por qué la tendría que pagar el pueblo de México? Efectivamente no tienen vergüenza ni memoria. No conoces Palacio Nacional por pura ignorancia, es museo, puedes entrar y ver los murales de las escaleras, esto es muy bello. Y lo que no podíamos conocer era la Residencia Oficial de Los Pinos, hoy es un centro cultural, lo puedes conocer también. Cabeza Hueca de Fox hizo unas disquecabañas que costaron un dineral, todo el mundo se construía sus mansiones ahí. Terminé. Juárez terminó con una fortuna de 50 millones de pesos, o sea, no vivía en la austeridad. Hay que leer un poquito más la historia, no la historia que a usted le conviene, la de Pro Juárez. Y déjeme decirle, para que tenga conocimiento, señor representante del PT, que cerraron todas esas áreas de las que usted habla que se podían visitar para poder conocer una parte de Palacio Nacional, las cerraron precisamente para poderle crear su casa habitación al presidente de la República. Fueron cerradas al público y lo reto a que demuestre que no se cerraron áreas públicas para que pudiera habitar en Palacio Nacional el presidente de la República. Pero sin embargo, bueno, no se respondió mi pregunta, se respondió en otras cosas, se evadió. ¿Qué opinaban de que el presidente de la República, cuando era candidato, que siempre fue mejor candidato que presidente, sin duda, dijo que no viviría en Los Pinos, que viviría en su casa? Y aquí tengo un spot en donde lo dice y fue parte de su campaña. Lo primero lo cumplió, lo segundo no. Vive actualmente en Palacio Nacional y gasta más que en toallas, mucho más que en toallas. Seguramente en pantuflas, en servicio doméstico, la luz le es de gorra, el agua es de gorra, no tiene que pagar absolutamente nada. Por eso su sueldo es libre. Déjense de hipocresías, aparte de la gente que estudia y que estudia más, tiene derecho a ganar más. Él con trabajos terminó la universidad. Y aquí hay maestros y hay doctores en Derecho, como los hay en muchas áreas. En la vida pública, privada también. En la vida pública y privada hay gente que estudia mucho y que gana muy bien en la iniciativa privada.